Buenas, bienvenidos a este nuevo canal. En el video de hoy estaremos reaccionando a qué pasaría si te acostumbras a la violencia. Así que comencemos. Este tipo de violencia se ha vuelto parte del día a día de muchas personas, en las noticias, en el teléfono o incluso en casa. Y el efecto más común no es crear agresores como tal, es algo un poco más silencioso. Acostumbrarse a ver violencia termina creando personas que ya no reaccionan a nada. Por eso, hoy veamos... Se vuelven insensibles, ¿no? O sea, tienen no, se me olvidó la palabra. Pero también pasa cuando ves muchas películas de terror, ¿no? La ciencia detrás de acostumbrarte a ver violencia. Cuando Ok. hablamos de violencia, normalmente pensamos en puñetazos, peleas o armas. Pero en términos simples, violencia es cualquier acto o estímulo que genera daño, ya sea físico, psicológico o emocional. Ujú. Puede ser un golpe, sí, pero también puede ser un grito constante, una humillación repetida o la exposición diaria a imágenes de sufrimiento que tu cerebro aprende a normalizar. La violencia Ok. no siempre se vive, muchas veces solo se consume. Y para entender qué Ujú. pasa cuando te acostumbras a Como ella, primero películas hay de que terror entender cómo el o de cerebro acción. responde a la exposición constante al daño. Violencia digital. Hoy la forma más común de violencia no es la que vives, sino la que consumes. El Videos de peleas, ciberacoso. accidentes horrorosos, discusiones grabadas o noticias cargadísimas de sangre en las que Ah, todo se sí. presenta como un tipo de entretenimiento. Cuando eres joven y es la primera vez que ves este tipo de contenido, el cuerpo reacciona como debería. Incomodidad, tensión, rechazo. Esa respuesta viene de la amígdala, la región que mide las amenazas. El problema es que el cerebro no está diseñado para reaccionar igual a algo que se repite todos los días. Porque cuando la exposición es constante, la respuesta emocional empieza a bajar bastante. No porque la Ok. violencia deje de ser violenta, sino porque el cerebro se adapta. La activación de la amígdala baja bastante y lo que antes generaba impacto ahora se percibe como algo normal. Y lo peor de todo Sí, de esto hecho es que sí. muchos de estos tipos de contenido mezclan violencia con sorpresa, morbo o novedad, lo que activa el sistema dopaminérgico. No porque sea placentero en sí, sino porque el cerebro responde a lo inesperado. Eso crea un patrón extraño, algo que debería generar rechazo empieza a volverse familiar, incluso automático. Ya no se ve con atención, se ve mientras Sí, sí. comes, mientras haces scroll, mientras sigues con tu día. El resultado más común no es que una persona se vuelva agresiva, es que vuelva menos reactiva, menos empática, menos sensible al dolor ajeno. El cerebro no se pregunta si eso está bien o mal, simplemente ajusta el volumen emocional para no saturarse, y cuando la violencia se vuelve cotidiana, deja de sentirse. Pausa. El canal se llama Fan de la Ciencia. Váyanlo a seguir. Yo ya he visto sus videos, son muy buenos. Y si me han callado es porque eh, si se meten en mi canal es el primer video al que reacciono. Pero bueno, síganme, continuemos. Ahí es donde ocurre el cambio real. No cuando te gusta la violencia, sino cuando deja de moverte algo por dentro. Violencia real. La violencia digital impacta porque Ujú. se repite, pero la violencia real impacta porque amenaza tu cuerpo directamente. No se ve desde una pantalla, se siente. No puedes deslizar para evitarla y por eso, aunque ambas afectan al cerebro, no lo hacen de la misma manera. Vivir la violencia constante genera hipervigilancia, tensión constante y una respuesta emocional más intensa que la violencia digital. A diferencia de la violencia que solo se consume, la violencia real Pausa, sí pausa, deja algo pausa más otra vez. profundo en la regulación emocional. No porque forme carácter, sino porque obliga al cerebro a adaptarse para sobrevivir. En muchos casos, esa adaptación Sí, se traduce en reacciones defensivas exageradas, dificultad para confiar en otros y una visión del mundo donde el conflicto se vuelve la norma. Y es curioso el contraste que aparece, porque mientras la violencia digital tiende a apagar la reacción emocional, la violencia real suele sobreactivarla. Una vuelve al cerebro más indiferente, la otra la vuelve más reactivo. Pero las dos pueden terminar en el mismo punto, una desconexión progresiva de la empatía, ya sea por saturación o por protección. Y ahora, ¿qué pasa si te acostumbras a ver violencia desde niño? Cuando la a ver, violencia aparece... si te acostumbras a ver violencia desde niño, ¿qué podría pasar? Pues mira, a solo ver o presenciar violencia. Si es, o sea, solo ver violencia haría que te vuelvas insensible a la violencia y que fuera parte de tu vida cotidiana, que se te sea normal ver violencia. También podría ser que al ver tanta violencia desde chiquito te sea normal y hasta se te sea bueno, provocando que tú causes violencia a otras personas, como amigos, familiares o a tu pareja. Continuemos. la infancia, el efecto es distinto. Esto básicamente es porque el cerebro del niño todavía se está formando. En esta etapa, las regiones encargadas de regular impulsos, como la empatía y toma de decisiones, aún no están completas, y lo que se repite se integra como normal. La evidencia muestra que crecer expuesto a violencia aumenta el riesgo de conductas agresivas en la vida adulta. ¿Ves? La amígdala tiende ¿Ves? a volverse más reactiva mientras que los mecanismos de control emocional se desarrollan con mayor dificultad. El resultado es un cerebro más rápido para reaccionar y más lento para frenar. Algunos niños replican la violencia porque aprendieron que es una respuesta funcional. Otros hacen lo contrario y se desconectan emocionalmente. En ambos Como, casos, como, creo que así también era
Mimic, ¿no? De Five Nights at Freddy's, vio violencia y replicó la violencia. Bueno, sigamos. La violencia temprana no determina una conducta específica, pero sí inclina al sistema nervioso hacia una respuesta más extrema frente al conflicto. Y bueno, la violencia no se mantiene sola, se mantiene porque alguien la consume, no siempre el que la hace, muchas veces el que la mira, el que la comparte, el que se queda viendo hasta el final. No porque sea malo, sino porque es fácil, es más cómodo ver violencia que reaccionar a ella, más fácil verla en una pantalla que enfrentarla en la vida real. Y cuando algo se vuelve cómodo, se vuelve cotidiano. Así que no, acostumbrarse a la violencia no te vuelve violento automáticamente, pero sí te vuelve parte del sistema que la normaliza. Que no hagas nada y aunque solo mires. Y tal vez esa es la parte incómoda, que la violencia no necesita que la defiendas, solo que la sigas consumiendo como si fuera cualquier otra cosa. Bye bye. Buen video. Pero bueno, les recuerdo que este youtuber se llama Fan de Ciencia. Vayan a seguir. Pero en serio, pásense por su canal, sube muy buenos videos. Así que bueno, ya sin nada más que decir. Bye bye.